Lo que esperaban es que Jesús se declarara como el Mesías que ellos estaban esperando, y en cambio les habla de su muerte. Por eso le preguntan, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Después de todo, quizás no sea el Mesías. En este punto la interpretación se nos hace difícil, ya que Juan no recoge que Jesús usara el término Mesías. Puede que el evangelista solo recogiera la esencia de lo que Jesús dijo, en vez de plasmar sus palabras exactas. Lo más probable es que la multitud supiera que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y lo que se estaban preguntando no era de qué el Hijo del Hombre estaba hablando, sino cuál es la función del Hijo del Hombre. ¿Este era diferente a la del Mesías? Quédate con nosotros que ya comenzamos. Estamos quizás ante un doble sentido típicamente juánico. Es normal que la multitud se hiciera esta pregunta, pero también es una importante pregunta que todo el mundo debe hacerse. El Hijo del Hombre es una expresión curiosa, además en griego es tan poco común como lo es en castellano. Se ha escrito mucho sobre esta expresión y la verdad es que no podremos descubrir todo lo que implica en este breve espacio. Sin embargo, sí expondremos los puntos más importantes. Se trata de una transliteración del hebreo que quiere decir hombre o el hombre. Vemos en los evangelios que es la expresión favorita de Jesús para referirse a sí mismo. Aparece más de 80 veces. Aparte de Esteban y de los que preguntan a Jesús mismo cuál era el significado de esta expresión, nadie más usa Hijo del Hombre para referirse a Jesús. Las dudas que había en torno al significado de este título muestran que se encontraba en los títulos mesiánicos aceptados. Podemos decir que Jesús usa este término para recoger tres matices diferentes, como paráfrasis de yo, como paráfrasis de Hijo de Hombre Celestial que vendrá en gloria y como paráfrasis del Hijo del Hombre que ha de sufrir para salvar a su pueblo. Probablemente el origen de esta expresión está en Daniel 7, 13 y 14, donde se habla de un ser celestial. Se piensa que Jesús adoptó este término en primer lugar porque era un término poco común y sin connotaciones nacionales para ahorrarse complicaciones de carácter político. La gente iba a interpretarlo en la medida en que fueran comprendiendo cosas sobre Jesús. En segundo lugar, el Hijo del Hombre no es un título humano, sino un título divino. En tercer lugar, lo adoptó por las connotaciones sociales que tiene. El Hijo del Hombre implica la redención del pueblo de Dios. En cuarto lugar, porque hace referencia a la humanidad de Jesús. Tomó sobre sí las debilidades propias de los seres humanos. Era una manera de revelar su humanidad, pero dejando claro que eso no suponía perder su carácter mesiánico. Vemos que el concepto que él tenía del Mesías difería bastante del de la gente. Maddox afirma que a pesar de las diferencias en el vocabulario y simbolismo, el significado fundamental que el título del Hijo del Hombre tiene en el Evangelio de Juan no es diferente que tienen los evangelios sinópticos. Esta afirmación es cierta, aunque al hablar del cuarto evangelio debemos añadir algo más. En este evangelio nuestro término siempre se asocia con la gloria celestial de Cristo o con la salvación que vino a traer. Por lo tanto, encontramos referencias a Jesús que le describen como algo que tiene acceso al cielo e incluso que está en el cielo. Por ejemplo, en Juan 1:51 se encierra la idea de que trae al cielo a la gente que está en la tierra. Es el único que ha ascendido al cielo y que ha descendido de él. Será nuestro juez en los días postreros, según Juan 5:27. En dos ocasiones Jesús dice que el Hijo del Hombre será levantado y glorificado. El Hijo del Hombre da pan de vida, alimento que permanece para vida eterna, y aquellos que lo reciben comen su carne y beben su sangre. Probablemente la demanda que le hace al hombre ciego de que crea en el Hijo del Hombre ya implica el don de vida eterna. Típico del estilo de Juan, a veces encontramos una combinación del tema del sufrimiento y el de la gloria. De hecho, la verdadera obra radica en su sufrimiento. Así el término el Hijo del Hombre deja claro que Jesús se veía a sí mismo como alguien que procedía del cielo y que poseía gloria celestial. Pero a la vez sabía que tenía que humillarse y sufrir para conseguir nuestra salvación. Esta expresión incluye las dos ideas.
Moloney comenta que mientras el Hijo de Dios se usa para referirse a Jesús en todas las etapas de su ministerio, el Hijo del Hombre solo se refiere al Logos encarnado. Se refiere a Jesús como hombre. De hecho, solo puede ser levantado en la cruz debido a su condición de ser humano. Como conclusión, tiene claro que el Hijo del Hombre, según Juan, es el Jesús humano, el Logos encarnado que ha venido a revelar a Dios con una autoridad única, y el mundo se juzga a sí mismo al aceptar o a rechazar esta revelación. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Les recordamos que este espacio tiene como propósito entregar conocimiento sobre las Escrituras para un mayor crecimiento y desarrollo de nuestras vidas. No olviden suscribirse y dejar un me gusta para que YouTube recomiende este espacio y sean muchos más los que tengan la oportunidad de conocer sobre las verdades bíblicas. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y nos encontramos nuevamente con las letras en el tiempo la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto.